Hola a todos y todas, bienvenidos a esta semana número 2. Lo que vamos a trabajar durante esta sesión son algunos conceptos fundamentales que tal vez ya has abordado en sesiones anteriores de alguna otra materia, pero que es importante revisar de nuevo para tener claros en el manejo del conflicto y nuestra perspectiva ante el conflicto y cómo eso interviene en temas de desarrollo tanto personal como comunitario y a nivel local y a nivel global. Primero hay que retomar la definición de conflicto. Dice Troconis que para él el conflicto es un acontecimiento que se origina cuando dos o más personas crean un fuerte desacuerdo provocado por un choque de percepciones, es decir, cuando hay dos intereses distintos, no solo distintos, sino que se oponen. Y en donde intervienen las percepciones, las expectativas y los valores de las personas involucradas. Además, las diferencias a las que están expuestos los individuos, grupos o naciones pueden deparar en un conflicto que de no atenderse a tiempo tendría consecuencias inesperadas e incluso catastróficas. Más aún, el conflicto puede considerarse como una fuerza constructiva, en eso vamos a ir adentrándonos poco a poco en esta sesión, y el conflicto manejado en forma violenta, como en cualquiera de sus variables, desde la parte más inmediata de pareja, ¿no? O de relaciones interpersonales hasta relaciones globales, deja resentimientos y hasta heridas profundas. Y esto se asemeja a un cauce desbordado que como aluvión arrasa todo a su paso, dejando dolor y desolación. Muchos conflictos desaparecerían o disminuirían en intensidad si en sus primeras manifestaciones se hubiese promovido el diálogo entre las partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo Troconis? Bueno, pues que es fundamental el tema del diálogo, es la herramienta fundamental que siempre manejan los especialistas en temas de paz, porque desde sus primeras manifestaciones de conflicto, que es una parte natural e inherente a las relaciones humanas, y en la medida en la que podamos irlos atendiendo desde su inicio y enseñar a las personas, a las generaciones, especialmente desde los más pequeños, pues podrán ir evitando que los conflictos escalen en intensidad y entonces ya se conviertan en problemas severos de violencia. Quisiera insistir un poco en esta parte que seguramente ya sabes, pero que no está de más repetir, que el conflicto no debe tener una perspectiva ni positiva ni negativa, simplemente está, simplemente se presenta como consecuencia del convivir humano y de que todo el mundo tiene necesidades, expectativas, pensamientos y creencias distintas. En la medida en que podamos aceptarlo como parte de nuestra cotidianidad, pues nos va a permitir afrontarnos ante el conflicto, situarnos de una manera más ligera, con menos miedo, con menos defensas. Y eso sin duda va a permitir que no escalen ni los conflictos cotidianos ni comunitarios. Ahora, ¿qué nos dice Conforti sobre los enfoques del conflicto? Él propone un mapeo de elementos existentes e información a recoger. ¿Qué considerar básicamente cuando estamos situados ante un conflicto que queremos, pues ya sea gestionar, resolver o transformar? Hay que recordar que Galtung nos habla de transformar los conflictos, no solo resolverlos. Ciertamente no todos los problemas o todos los conflictos, mejor dicho, necesitan ser transformados. Hay conflictos a lo mejor de menor escala que basta con gestionar y atender y, ¿no?, encontrar un cauce natural de salida. Pero cuando nos estamos situando frente a un conflicto de mayor escala, de mayor complejidad, sí necesitamos definitivamente optar por la opción del transformar. ¿Qué quiere decir? Utilizarlo como un motor de crecimiento para todas las partes. Y bueno, volviendo a Conforti, él nos dice que ante cualquiera de estas perspectivas debemos tener considerados estos elementos. Primero los sujetos, quiénes están involucrados, quién no está, quién debería estar aquí presente, a ver, en la mesa de diálogo, y resulta que no está. Tenemos que hablar del ausente y traerlo a la mesa. ¿Y quién, no? ¿Quién debería estar? Coaliciones, porque por supuesto, sobre todo cuando desde las familias, por ejemplo, cuando ya hay hijos, cuando hay familias extendidas involucradas, por ejemplo, los padres, los abuelos, los suegros, etcétera, los cuñados, hasta conflictos, escolares, donde se hacen bandas, se hacen subgrupos dentro del mismo grupo del grado.
en el trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué coaliciones se han generado o pueden generarse en el conflicto? Después viene el reconocimiento. Todas las personas tenemos una necesidad válida y humana de ser reconocidas. Hay que observar si todos los involucrados en el conflicto se están sintiendo reconocidos. ¿Por qué? Porque muy posiblemente el conflicto se esté agravando porque alguna de las partes no se siente escuchada o tomada en cuenta o que sus necesidades no son tan importantes como las de otro grupo o de la otra persona. Las dimensiones del conflicto. ¿Cuál es la actitud de los actores? Es decir, ¿están abiertos o cerrados al diálogo? ¿Ya hay una actitud violenta, hay una actitud de rechazo, hay una actitud de miedo, este, de huida, o hay una actitud positiva, ¿no? Dispuesta? ¿Y en qué se está centrando el conflicto? Realmente, y aquí es muy importante, lo dice Galton, hay que atender las agendas ocultas de cada persona y por eso él opta por primero sentarse a dialogar con cada una de las partes para conocer estas agendas ocultas, porque todo el mundo nos sentamos ante una primera sesión, si es que apenas va comenzando la transformación o la gestión del conflicto, y entonces todos nos sentamos de no, sí, es que lo que está pasando es esto. Pero en realidad todos traemos ahí temas como más profundos si es que estamos ante un conflicto ya un poco más escalado en tiempo o en intensidad. Y entonces quiere decir que yo necesito abrir todo lo que está sucediendo en mí, si soy parte del conflicto, ¿no? Y que me diga si me está doliendo y si tocó la herida y si están pasando por encima de mí de todas estas necesidades y no solamente la que parece más manifiesta. Entonces, por eso es muy importante conocer en qué se está centrando el conflicto y cuál de todas esas factores que están detrás de lo evidente están aumentando el nivel y la intensidad del conflicto y del sentimiento. Es importante hablar, aquí no lo habla Conforti, pero es muy importante también hablar del sentimiento. El aspecto relacional, qué relaciones sociales se pueden establecer y que se han establecido, un poco va con las coaliciones, cómo se estructuran las relaciones sociales, si son relaciones de poder, si, por ejemplo, es un jefe con sus empleados, o si es entre compañeros de escuela, que es entre pares, o de madres y padres, o de un país más poderoso, una comunidad más poderosa que otra, o gobierno contra los ciudadanos, etcétera. Y la intensidad del conflicto, pues si es un nivel apenas incipiente que va comenzando, o ya la tensión va creciendo, o es un conflicto en un nivel grave. Vamos a hacer este ejercicio. Te pido que elijas, bueno, que pienses en un conflicto reciente en el que no participes tú directamente, pero que conozcas de manera suficiente y que respondas las siguientes preguntas, eligiendo la respuesta que más va acorde contigo. Para los sujetos, ¿has involucrar a alguien más? ¿No? Es la resolución, esto que les comentaba, de si hay alguien en la mesa de diálogo que no está presente y que debemos tomar en cuenta. Coaliciones, si son abiertas y evidentes o si permanecen ocultas. Reconocimiento, todos los involucrados se sienten reconocidos, sí o no. Las dimensiones del conflicto tiene que ver con la actitud de los sujetos, es abierta al diálogo, cerrada, resentida, porque ya lleva muchos años, es violenta, es manipuladora, porque a mí me está diciendo una cosa, pero en realidad está, ¿no? Está sucediendo otra, es desconfiada, es positiva ante la posibilidad de cambio. Cualquiera de estas está bien. Y aspecto relacional, la relación entre los participantes de poder y dominio entre pares, es decir, si tienen las mismas condiciones, por ejemplo, compañeros de escuela. La intensidad del conflicto, el conflicto se halla en un nivel de intensidad leve o de tensión, que diríamos es un medio, o un grave con manifestaciones de violencia. Elige tus respuestas pensándolo con calma y seguimos. Ahora, los enfoques del conflicto, ¿qué también debemos tener en cuenta? Las emociones, como les comentaba hace un momento, ¿qué emociones están presentes? ¿Tienen los actores conciencia de sus emociones? Porque a veces ni siquiera tienen esta conciencia de decir, estoy muy enojado. Y cuando no hay este reconocimiento de las emociones es difícil avanzar, porque la emoción de todos modos está ahí, está encapsulada y puede salir en cualquier momento de una manera no adecuada. A los marcos de referencia, ¿cuáles son los presupuestos, paradigmas o prejuicios de cada actor? Yo pienso que las mujeres deberían de comportarse de esta manera y entonces tú no te estás comportando de esta manera y por eso tenemos tú y yo un conflicto.
o todo lo que pueda ver alrededor de lo que está sucediendo. O no, yo creo que los conflictos ni siquiera deberíamos tener este conflicto y entonces no tengo ni siquiera razón de estar aquí intentando dialogar contigo porque deberíamos olvidarlo y ya pasar a lo que sigue. Dinámica de interacción, qué cambios de nivel pueden o condicionan las posibilidades y los métodos a emplear. Este, con qué posibilidades, con qué herramientas contamos, ¿no? Y cuentan los miembros, los sujetos, para gestionar o transformar los conflictos. La conciencia del conflicto, ¿realmente están conscientes de que hay un conflicto o no? Hay quien dice, no, no, aquí no pasa nada. Se está legitimando a la otra parte, ¿no? Cuando decimos como, no, es que lo que tú estás diciendo no, no es verdad, no es así, no es importante. Hay relación de interdependencia real entre las partes. De poder e influencia, un poco lo que les decía hace un momento, si son pares o si hay una relación de poder, unos que tengan más poder que otros, ¿con qué recursos cuenta cada parte para alcanzar sus fines? Porque puede ser que alguien tenga más posibilidades de resolver el conflicto o de satisfacer su necesidad más que la otra parte. E intereses, objetivos y posiciones, ¿qué quiere cada actor? Esto es fundamental, insisto, la agenda oculta, cómo piensa conseguirlo, esto también es importante porque a lo mejor por debajo, incluso de mi propia conciencia, estoy buscando manipular al otro para conseguir lo que quiero. ¿Y qué está ofreciendo a cambio? Estas preguntas son fundamentales tenerlas en cuenta. Ahora responde, ¿con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado o identificada? Elige la respuesta que más te vaya de acuerdo contigo, ¿no? Cuando un conflicto surge en mi vida, yo suelo verlo como, un problema del cual quiero salir lo más pronto posible. No me gusta, ¿no? Trato de darles la vuelta. Una oportunidad, B, una oportunidad para demostrar mis fuerzas y capacidades. Estoy viendo esto que se está surgiendo ante mí, me gusta, ¿no? Voy a demostrar que sé, que ya estudié algo de conflictos, ¿no? Opción C, una motivación porque me gusta confrontar mis ideas con los demás. Me gustan los debates, me gusta debatir, de ahí saco energía, ¿no? Y es más, si me dan algo que resolver, yo mejor. Opción D, un asunto más que resolver en mi lista de pendientes. A ver, vamos a darle salida a esto ya, para quitárnoslo de encima. Opción E, una montaña que hay que subir con mucho esfuerzo. O sea, veo el conflicto y digo, híjole, no. Pero bueno, ni modo, hay que entrarle porque sé que me va a ayudar a crecer. Opción F, me es indiferente. Está el conflicto, ¿no? Vamos a situarnos ante él y ya, ¿no? A ver qué pasa. Pero de una manera indiferente. Vamos ahora ante la perspectiva positiva del conflicto. Esto es importante. Desde el enfoque de la educación para la paz, dice Lederach, se entiende como algo inherente a la realidad humana que puede ser mirado desde otro punto y comprenderlo como un reto y una oportunidad más que como un apuro que hay que quitarse de encima, ¿no? Desde la perspectiva que tengamos inicial, los prejuicios, decíamos hace un momento, los paradigmas, es fundamental comprender que es una oportunidad. Si lo veo de manera indiferente, si lo veo como un problema, si lo veo como que me lo quiero quitar de encima, voy a perder esta oportunidad que me está plantando la vida enfrente de crecimiento. Sí, implica un movimiento importante de energía, ¿no? Y por eso puse ahí esa imagen de las tuercas, porque hay que mover, hay que dinamizar muchas cosas, y eso a veces es incómodo, muchas veces es incómodo. Hablar de una perspectiva positiva del conflicto significa justamente mirarlo como un motor que posibilita una transformación positiva. Por lo tanto, no se busca evitar este tipo de situaciones, no voy a salir huyendo. Si no puedo todavía transformarlo, por lo menos me quedo, ¿no? Un momento ante el conflicto. Y dice Lederach, no consiste precisamente en esconder los intereses conflictivos ni evitar la confrontación y la intensificación del conflicto, sino en afrontarlos y llegar a la reestructuración más justa. Esto es la transformación del conflicto, ¿no? Vamos a reestructurar desde el inicio, aunque en algún momento suba mucho la tensión. A veces es mejor que explote, digamos, la burbuja, porque eso nos va a permitir limpiar desde el fondo, ¿sale? Dice también Lederach, una verdadera búsqueda por la paz no interesa el evitar, en una verdadera búsqueda por la paz no interesa el evitar, esconder o disfrazar estos conflictos. No vamos a hacer como que no existen. Más bien la preocupación es la de reestructurar la relación injusta y violenta, si es que existe de manera así manifiesta,
para concretarla en una relación pacífica de igualdad recíproca y justa. Y a esto quiero agregar que entonces los que optan por la paz, sin duda, son mujeres y hombres valientes, porque no se esconden, no minimizan, no. Y tienen que ser, sin duda, o tenemos que, estamos llamados a ser astutos. Es decir, saber el tiempo preciso, la manera precisa. Por eso no es cualquier tarea, ¿no? Situarse ante un conflicto para transformarlo. Y profundizando, Lederach, él nos habla de cambiar la perspectiva del conflicto implica desarrollar también ciertas capacidades clave para comprender y penetrar los conflictos. ¿Cuáles son estas capacidades? Primero, la observación. Aprender a mirar con actitud crítica y objetiva cada uno de los elementos que conforman los conflictos, como ya veíamos con Conforti, así como los estilos que tienen los participantes. Es decir, su actitud ante el conflicto, ¿no? Su perspectiva. Después viene la comprensión. Esta se construye a partir de la capacidad de escuchar al otro y percibir cómo se siente. Si tenemos una capacidad realmente de escucha, de empatía, o estoy escuchando, pero ya estoy ideando todo un debate en mi mente. ¿Qué es lo que quiere decir ser empático? ¿No? La gran cualidad indispensable para pues no, para la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, pero también para la gestión de los conflictos. Crear alternativas y vamos a profundizar en un momentito sobre esto. Lederach es insistente en que muchas veces los problemas se alargan y profundizan a causa de que las personas involucradas no imaginan más soluciones que las que ya han intentado. Aquí no hay otra más que yo gane y tú pierdas, ¿no? O al revés. Yo voy a perder y entonces eso pues va a agravar, ¿no? Y solamente va a prolongar de manera innecesaria el conflicto. Por eso en la educación para la paz debe presentarse el conflicto como un desafío que excita nuestra imaginación. Vamos a verlo como una posibilidad de imaginar soluciones. Y hay muchos ejercicios a través de los cuales a los niños, sobre todo, utilizando todavía esta capacidad creativa e imaginativa que tienen, podemos enseñarles a situarse de una manera más positiva ante el conflicto. El estudio de conflictos, esto es importante en la educación para la paz, porque nos permite comprender cómo otros conflictos mayores o pasados se han transformado y puede servir como guía para manejar problemas presentes o futuros. Es decir, en la historia, en la clase de historia, por ejemplo, él lo plantea así, podemos hablar de cómo los casos más típicos y más paradigmáticos, como Gandhi, ¿no? Se situó desde la no violencia, como Martin Luther King también lo hizo, pero también podemos profundizar en casos menos populares y que los alumnos conozcan alternativas no violentas a los conflictos. Ahora viene la creatividad. Es una herramienta sin duda fundamental para la gestión, el manejo y la transformación de los conflictos. ¿Por qué? Dice Lederach que la educación para la paz también debe cumplir otra función muy importante, que es promover y desarrollar las capacidades y habilidades del estudiante para imaginar y crear alternativas, que además se habla recientemente, ¿no? En los últimos años, de que las habilidades para el siglo XXI, una de las más importantes para los alumnos y para los futuros empleados, ¿no? El futuro del trabajo, la creatividad es fundamental, ¿no? De estas habilidades blandas que antes no eran importantes y que ahora se están volviendo centrales. Esto supone una doble tarea. Por una parte, implica la capacidad de pensar consecuentemente, es decir, de seguir y proyectar cuáles serán las consecuencias futuras de los sistemas y modelos que tenemos actualmente. Es decir, si seguimos este camino, ¿qué va a pasar? Y por el otro lado, supone la habilidad de imaginar otros modelos preferidos para el futuro y señalar los cambios que se han de realizar ahora para luego. A ver, vamos a imaginarnos un futuro distinto. Imagínense que sí podemos. Que podemos imaginar, estaría interesante platicarlo con los alumnos si es que tienen ¿no? contacto directo con ellos. Imagínense un México distinto, donde no hay todo lo que nos molesta en este momento o nos preocupa. Vamos a empezar por imaginarlo y entonces, ¿qué qué caminos se abren como posibles para llegar a ese lugar? Esta tarea significa una especie de utopía, pero una utopía seria, responsable y cotidiana, es decir, la capacidad de reflexionar fuera de los marcos dominantes actuales. Vamos a imaginar y vamos a darnos el permiso de imaginar un futuro. Por último, ejercicio de reflexión, y este lo vamos a comentar en la clase síncrona. Piensa en algún momento de dificultad o crisis que hayas tenido. ¿Cuál era tu necesidad esencial y de qué manera no estaba siendo satisfecha? Aquí puedes anotar tus agendas ocultas.
A la distancia, ¿qué lección te dejó esta experiencia? ¿Se convirtió en un punto de inflexión que te llevó a crecer? ¿No? Eras una persona antes de este conflicto y ahora eres una mejor persona. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuál fue ese proceso de transformación en ti? ¿En las comunidades y países suele suceder de la misma manera? ¿Realmente podemos usar los conflictos, o los conflictos que han surgido, sobre todo los más significativos, nos han llevado a ser mejores comunidades o no? La resiliencia, sabiduría, humildad, sentido del humor, perdón, son algunas de las virtudes o habilidades necesarias para lograr transformar el conflicto y usarlo como un motor no solo de cambio, sino de crecimiento. ¿Cuáles de estas virtudes también tú has podido desarrollar? ¿Y qué conflicto estamos viviendo actualmente como país o como humanidad? Elige uno que nos puede llevar a un crecimiento. ¿Qué estrategias estamos ocupando para lograrlo y cuáles de estas estrategias deberían mejorarse? Pues los veo en la sesión síncrona y les deseo una feliz semana.